¿Qué son las alianzas políticas? ¿En qué se diferencian las alianzas políticas de las coaliciones políticas? ¿Cómo han funcionado las alianzas en Panamá y en otros países? ¿Qué consecuencias tienen estas alianzas para la gobernanza, para el diseño de políticas públicas y para la legitimidad democrática? Soy Janina Welp del Albert Hirschman Democracy Center del Graduate Institute en Ginebra. Yo soy Harry Brown Araúz, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales CIEPS de Panamá. Y en este episodio del podcast del CIEPS vamos a analizar las alianzas de cara a las elecciones 2024, incluyendo algunas explicaciones específicas sobre las alianzas que hasta el momento de grabar este episodio han sido anunciadas. Un mundo de alianzas. ¿También en Panamá? Acompáñanos a cruzar el puente. Una alianza electoral es el acuerdo entre varios partidos de participar juntos en una elección respaldando candidatos comunes. Se combinan recursos de campaña como el dinero, la organización, también las ideas son un recurso de campaña, con el objetivo de sumar votos y tener mayores posibilidades de ganar la elección a la que se presentan. Pero, aunque normalmente las organizaciones políticas se alían con otras, son tan importantes que se convierten en un rasgo de la política de un país. Resulta ser que las políticas de alianzas, junto a la alternancia, son dos de las grandes particularidades de la política panameña. Según el calendario electoral, los partidos políticos panameños y otros actores políticos que también participan tienen hasta el 30 de septiembre para definir cuáles son las alianzas electorales con las que competirán en las elecciones del 2024. Solamente eso sería suficiente para dedicar un episodio del puente a este tema. Sobre todo en medio de un escenario cambiante y muy marcado por la incertidumbre. Son cuestiones relevantes para la ciudadanía. Y por suerte, contamos con personas que han estudiado mucho estos temas y nos pueden ayudar a comprenderlos mejor. Te propongo empezar por conversar con Eugenia Aguirre Raftaco, miembro de la Red de Politólogas y presidenta del Colegio de Profesionales de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Costa Rica. A ella le preguntamos por las diferencias que hay entre las alianzas electorales y las coaliciones de gobierno. Escuchémosla. Bueno, definitivamente en términos teóricos hay diferencias entre alianzas electorales y coaliciones de gobierno. Y hay también diferencias en lo que cada normativa electoral establece y cómo hace sus ajustes. Pero si volvemos al teórico y a una teoría muy clásica, que son los planteamientos de Duverger, él nos define una coalición como un agrupamiento de partidos políticos con una finalidad específica, ya sea de gobierno, legislativa o electoral, y nos pone una serie de objetivos de los que nos propone además que se cumplan 2 de 3. Según Duverger, esos requisitos o objetivos de las coaliciones son que sean temporales, puntuales y sin ánimo de permanencia, que no tengan necesariamente una estructura propia y que para funcionar dependan exclusivamente de la coordinación de sus miembros, que funcione de acuerdo que funcione de base al acuerdo o consenso de sus integrantes, sin que haya mandato imperativo o mandatos obligatorios para los partidos y a las agrupaciones que se suman. Y por último dice que las coaliciones son de partidos políticos, no de otro tipo de formas de organización política. Y a estas características las pone para distinguirlas de las alianzas electorales, donde dice Duverger que tienen un ánimo de permanencia y no se agotan en un objetivo puntual. Además buscan tener una estructura propia que les dé sustento y fortaleza. Tenemos que pensar que ya sea una alianza electoral o una coalición de gobierno, especialmente en lo electoral, el objetivo es potenciar el posible resultado, maximizar las posibilidades de triunfo o unir en una sola fuerza a agrupaciones políticas pequeñas. Bueno, con la explicación de Eugenia Aguirre Raftaco hemos entendido que una alianza es un acuerdo entre partidos políticos, clásicamente entre partidos políticos, aunque no son los únicos actores actualmente en la política panameña, que tienen ciertos objetivos comunes
ponen a disposición sus propios recursos para alcanzar esos objetivos y una vez logrados, se reparten los beneficios obtenidos. Este acuerdo tiene cierto grado de estabilidad y en eso se diferencian, por ejemplo, de un acuerdo para una votación puntual. Así es, Harry, tenemos muchísimos ejemplos. Solo por citar dos, podemos mencionar el caso de Chile, el caso de la concertación, que era una alianza entre muchos partidos, o también el caso de Argentina, donde el Frente de Todos impulsó al gobierno, es una coalición de partidos, a Cristina Fernández de Kirchner y posteriormente también a Alberto Fernández. Y lo mismo podría decirse de la coalición opositora, Cambiemos, Juntos por el Cambio en la actualidad, que también es una coalición que reúne a varios partidos, que impulsó la presidencia de Mauricio Macri también en 2015. Como podemos ver, las coaliciones son muy comunes en sistemas parlamentarios y han sido una práctica frecuente en Europa desde la posguerra. Las coaliciones son de gobierno y se forman con posterioridad a la celebración de las elecciones. De hecho, según el estudio de Facundo Cruz, en la Unión Europea son muchos más los países que están gobernados por coaliciones que los que no lo están. Contabilizaba actualmente 23 de los 27 países de la UE son gobernados por coaliciones. Todas estas se formaron en los últimos 5 años. El más antiguo en el gobierno es el Luxemburgo, con una coalición que se formó en 2018. También vemos que hay coaliciones bastante originales, como la de Finlandia 2019, donde el gobierno se formó entre 5 partidos, los 5 liderados por mujeres. Facundo Cruz decía que los lobos solitarios son la excepción. Entonces vemos también, por marcar otro ejemplo quizá más cercano para América Latina, el de España, donde también el gobierno de Pedro Sánchez se forma a partir de una alianza entre partidos. Claro, una gran diferencia las marca, como decíamos, la estabilidad de los acuerdos y el momento en que se hacen. Así es, y ahí entramos en un campo más que nos interesa tratar hoy. Por ejemplo, en Uruguay, en las elecciones de octubre de 2019, el Frente Amplio sacó mayor cantidad de votos en la primera vuelta, pero no los suficientes para evitar una segunda vuelta. En la segunda se había formado una gran coalición de partidos de derecha y centroderecha que llevó al gobierno a la calle Pou con el apoyo de, entre otros, un nuevo partido de derecha radical, Cabildo Abierto, que entró al gobierno posteriormente. Claro, Yanina, y aquí lo que podemos ver entonces es que las reglas electorales importan. Por ejemplo, que haya o no segunda vuelta, pero ese es un elemento. También importan los contextos. ¿Cuántos partidos hay en escena? ¿Cuántos están compitiendo? Y por supuesto, también es importante tener en cuenta la ideología y las tradiciones políticas, la capacidad o la dificultad en la sociedad, en este caso la panameña, para llegar a acuerdos. Clarísimo, las instituciones, los actores y las prácticas. Te propongo, Harry, que ahora profundicemos un poco más y pongamos la mirada en lo que ocurre en América Central. Ahora, lo que tenemos es un contexto que podríamos decir que es bastante extendido, en el que hay cada vez más nuevos partidos en la escena electoral. O sea, más actores participan en la competencia y es cada vez más difícil formar gobiernos por un solo partido. Nos preguntamos entonces si esta tendencia que se observa en muchos lugares, también es tendencia en América Central. Y se lo preguntamos a Eugenia Aguirre. Bueno, en definitiva, las alianzas electorales permiten exponer cómo funciona la competencia política, pero poco conocemos o se estudia América Central o también Centroamérica a efectos de lograr hacer generalizaciones. Sin embargo, los últimos casos, es decir, los últimos procesos electorales de la región arrojan algunas luces interesantes. Me gustaría reseñar el caso de Guatemala y de Honduras. En el caso de Guatemala, según el último proceso electoral, pudimos observar 2 coaliciones presidenciales. La primera, compuesta por la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el partido WINAC, una coalición que hicieron de cara a las elecciones generales, conformar un binomio presidencial, diputaciones por los listados respectivos y también en los puestos municipales. Sin embargo, tuvieron un resultado inferior al 2% de la preferencia electoral, al menos en lo que tiene que ver con resultados presidenciales.
Y otra de las coaliciones que se presentó en la última elección de Guatemala fue la alianza Valor y Unionistas, que sumó a los dos hijos de los expresidentes de la derecha y que tuvieron a Suri Ríos como candidata presidencial. Se le conoció como la coalición ultraderechista en la más reciente elección y tuvieron buenos resultados legislativos. Sin embargo, en lo presidencial se quedaron por debajo del 7% de la preferencia electoral de las y los guatemaltecos. Además, conversando con una querida colega, Cindy Poroj, politóloga guatemalteca, también me compartió sus impresiones respecto a que los partidos recurren muy poco a esta figura. En Honduras nos corresponde recordar que aunque el proceso electoral tiene unos años más hacia atrás, la presidenta Xiomara Castro llegó al poder a través de un partido, del Partido Libertad y Refundación, también conocido como Partido Libre, y en esa búsqueda por sacar el oficialismo de la Casa Presidencial, pactó con otra agrupación, la Unión Nacional Opositora de Honduras, liderada por Salvador Nasralla, donde hicieron alianza para la fórmula presidencial, así como con al final otros partidos y candidatos más pequeños que al final les dieron su apoyo. Bueno, y hay un caso que a Panamá nos queda muy cerca, lo tenemos justo al lado, que es el caso de Costa Rica, que es interesante para nosotros, pero es que Costa Rica tiene la democracia más avanzada del Istmo y una de las más avanzadas de toda América Latina. Así que aprovechamos que Eugenia Aguirre está en Costa Rica, es costarricense, para preguntarle específicamente por el caso de Costa Rica. Bueno, sobre el caso de Costa Rica con el tema de las alianzas o coaliciones, es importante estipular que este instituto, esta forma de colaboración entre las agrupaciones políticas, está establecida de manera muy general en el Código Electoral, con 3 artículos que disponen todas las regulaciones legales al respecto. La evidencia empírica en las últimas décadas apuntala que los partidos recurren en más ocasiones a las coaliciones electorales en elecciones del nivel local de gobierno, no en los niveles, en las elecciones nacionales, legislativas o presidenciales. Realmente, además, es interesante el caso porque en las últimas elecciones, desde el 2010, siempre hemos tenido que recurrir a la segunda vuelta. Desde el 2010, con la elección de la presidenta Laura Chinchilla, no ha habido otro candidato o candidata presidencial, posteriormente presidente electo, que no haya tenido que ir a esa segunda vuelta y superar ese umbral electoral del 40%. Sin embargo, en lo informal es recurrente recurrir a las alianzas, de hecho, para sugerir o impulsar candidaturas en segunda ronda. Bueno, Harry, a estas alturas del episodio ya tenemos claro que es una alianza y las razones por las que suceden, por las que se establecen, incluso cuál es el panorama en otros países. Es hora de aterrizar en Panamá. Dijimos al inicio que la política de alianzas es una de las características más importantes de la política panameña. Sí, y precisamente porque es importante, vamos a ir por partes, Yanina. Si empezamos desde la transición a la democracia, podemos ver que en el año 1994, fueron las primeras elecciones después de esa transición, se presentaron a la elección presidencial 15 partidos que presentaron 7 candidatos. La alianza ganadora de ese año se llamó Pueblo Unido y fue encabezada por el Partido Revolucionario Democrático PRD, que postuló a Ernesto Pérez Valladares. Vale la pena recordar esta elección porque me parece a mí, Yanina, que es paradigmática y ayuda a entender la dinámica de las alianzas en Panamá. En esa elección de 1994, Pérez Valladares ganó con el 33.3% de los votos, muy lejos de una mayoría absoluta. Pero hay más, eso no es todo. Ese porcentaje, que descontextualizadamente puede parecer insuficiente para ganar una elección, lo consiguieron entre 3 partidos, el PRD, el Partido Laborista y el Partido Liberal Republicano. Sin embargo, el PRD aportó, siendo 3 partidos, el 92% de los votos de esa elección. Con esa cantidad de votos, habrían podido vencer solos a la alianza que llegó segunda con el 29.1% de los votos válidos. Esta segunda alianza que estás mencionando, Harry, llamada Alianza Democrática, fue encabezada por el entonces llamado Partido Arnulfista, hoy Partido Panameñista, que postuló a Mireya Moscoso.
Estaba conformado por 4 partidos, la alianza, y los arnulfistas aportaron el 68,4% de los votos de esa coalición. Entonces, por lo que decías, esta elección presidencial es paradigmática cuando se trata de alianzas. Sí, por eso estamos profundizando un poquito más en ella, Yanina, 1994. Y creo que es paradigmática porque ese año se pudo ver el sistema de alianzas clásico del país. 2 partidos apenas medianos, aquí en Panamá se insiste en que son partidos grandes, realmente por la cantidad de votos son medianos, pero encabezaban el sistema. Esos partidos representaban uno de ellos, el PRD, la base social que se había fraguado durante el régimen autoritario a través de su narrativa antiimperialista y de inclusión popular. Y el otro, el Partido Panameñista, arnulfista en aquel momento, el civilismo, personificaba el civilismo y la lucha por la recuperación de la democracia. Con esas coordenadas, la ciudadanía panameña decidía su voto y las alianzas eran más o menos coherentes. Y claramente todo esto tiene como base las características del sistema electoral presidencial panameño, que es un sistema de mayoría simple y no hay segunda vuelta, o sea, no hay segunda vuelta. Podemos quizás mirar un poquito hacia atrás para ver ahora la historia. Así que para seguir profundizando hemos hablado con Alfredo Castillero Hoyos, doctor en estudios políticos por la Universidad de Portsmouth en Inglaterra y vicepresidente del Centro de Iniciativas Democráticas. La particularidad de ahora del cierre temprano de la política de alianzas no me parece que sea un tema típico de la historia nacional. Me parece que es atípico y me parece que es un resultado de, por una parte, del afán de clarificar todos los aspectos de una campaña para que haya claridad y transparencia sobre aquello. Y también, seguramente hay algún interés de la propia clase política, que al final es la que diseña sus reglas, ¿no? Al aprobar en la Asamblea la normativa y sus reformas, la que quiere la mayor claridad sobre el particular. Fíjate lo temprano que se están estableciendo. Este año las elecciones son el 5 de mayo, pero la fecha para establecer alianzas es el 30 de septiembre. A Alfredo Castillero Hoyos le preguntamos también cuáles han sido los criterios para formar alianzas y las características de esas alianzas en la historia panameña. Pero sí tiene la particularidad de que en el periodo del 885 hasta la independencia en 903, cuando hay el denominado gobierno de la regeneración, liderado inicialmente por Rafael Núñez en Colombia, seguido, pero con continuidad, no con una gran disrupción por la hegemonía conservadora. Esencialmente es un gobierno de talante conservador. No voy a entrar en demasiado detalle, pero la esencia es la siguiente. En ese periodo, las alianzas tienen mucho que ver con el alcance a puestos públicos. El primero son los liberales en el poder, los que buscan el apoyo de determinadas fuerzas conservadoras, y luego son los liberales ya en el poder quienes buscan el apoyo conservador. Sí debo decir que entre una cosa y la otra, el resultado real, ¿no?, de ese proceso es la desideologización. Es decir, cuando el Partido Liberal en Panamá se da cuenta que es avasallador en su fuerza, ¿sí?, usa al conservadurismo como una especie de fuerza residual, ¿no?, para poder decir pues, que a ese tercio, poco más o menos de votantes que serían conservadores, que bueno, que también los suyos están siendo considerados, que también los suyos tienen espacio. Así que en los orígenes, nos dice Alfredo, las alianzas son mayormente coyunturales, incluso oportunistas, pero nos contaba mucho más. Lo seguimos escuchando. El otro legado de ese periodo es, en la medida en que todo es liberal, ¿no?, lo que sucede es que hay una personalización de la política, ¿sí? Porque si la posibilidad de una mayor ideologización está en alguna medida limitada por la presencia americana, que no tiene el menor interés en que en Panamá haya un rico discurso político, sino que lo que quiere es lo que siempre ha querido Estados Unidos en el país, que desde su óptica es razonable, no digo desde la nuestra, que es estabilidad, ¿no? Si lo que quieren es estabilidad, aquí no hay demasiado espacio para discursos muy ricos, diversos y que busquen reivindicaciones, ya sea estas nacionales o sociales. Tú tienes muchos periodos en que realmente el tema que obliga, por así decirlo, a la clase política nuestra
a coaligarse, es la lucha contra alguna forma de autoritarismo. ¿Sí? Fíjate que ese es un patrón que se repite una y otra vez. Es decir, el líder autoritario atrae a partidos, ¿no?, que buscan el poder, y los antiautoritarios se coaligan por prevención, temor, por afán de bloquear o por un proyecto de país absolutamente distinto, todo eso cabe, a un líder o proyecto autoritario. Eso se da durante un periodo largo contra Arnulfo Arias, luego en un periodo importante contra la Coalición Patriótica Nacional creada por Ramón Cantera, luego nuevamente contra el arnulfismo y luego nuevamente contra la dictadura. Así que tú podrías decir que en nuestra vida política, desde después de las elecciones del 32, ciertamente a partir de la elección del 36, casi ininterrumpidamente, hasta el 1989, fíjate el tramo ese de que estamos hablando. ¿Sí? Estamos hablando de unos 57 años más o menos. Está asignada siempre por un proyecto autoritario, o casi siempre, por cierto, hago hincapié porque hay un par de excepciones puntuales, pero casi siempre por un proyecto autoritario, no siempre el mismo, por supuesto. Estamos hablando ahí de la arnulfista, de la coalición patriótica, del proyecto militar. Un proyecto autoritario, digo, opuesto o contrapuesto por un proyecto antiautoritario. Mira, Yanina, a mí me parece absolutamente original e interesante lo que nos ha estado contando Alfredo. Le preguntamos un poco más, ¿cómo han evolucionado las alianzas políticas en Panamá? Luego te vienen esas coaliciones actuales, ¿no?, del periodo del 90 a la fecha. Pero debo decir que no deja de haber algún eco de aquellas otras coaliciones. Porque si te fijas, hasta el 2009, el set de coaliciones siempre es con el PRD como una fuerza que recuerda la dictadura. Ojo, no estoy diciendo que el PRD es autoritario ni que tiene un proyecto autoritario, no estoy diciendo eso. Y quiero dejarlo claro porque eso generaría algún tipo de distorsión en lo que estoy diciendo. Pero digo, se generan las coaliciones también hay de algún modo como rechazo, prevención a un episodio largo de 21 años dictatorial, ¿no? Y luego, después del 2009, resulta que nuevamente giramos en torno a otra amenaza de naturaleza presuntamente autoritaria, ¿no?, que es la del martinelismo, que hay la sensación de que con un proyecto populista autoritario de derecha, ¿no?, se podría entronizar a algún tipo de gobierno de talante autoritario de larga duración. O sea que hay ecos de esa otra vida política preexistente. Bueno, Harry, nos queda la pregunta del millón. ¿Puede un partido político panameño ganar una elección presidencial sin forjar alianzas? Se lo preguntamos a Castillero. La actual fase democrática es, ha sido marcada, ¿no?, por la existencia de coaliciones. No ha habido ningún contendor que haya llegado al poder sin coaliciones. Inclusive cuando se trata de coaliciones entre partidos enormes, ¿no?, como el PRD o en su momento el panameñismo, que sigue siendo un partido importante, pero quiero decir, no es de la magnitud del PRD de hoy en día, ¿no? Entonces, inclusive cuando esos partidos enormes, o en su momento también el martinerismo, en su forma previa de CD, en su forma actual de RM, cuando esos partidos, digo, tan significativos, tan abrumadores, han corrido, siempre han sentido la necesidad de aliarse. Absolutamente fundamental la respuesta que nos ha dado Alfredo Castillero Hoyos, pero hay otra pregunta del millón. Ahora que hay libre postulación presidencial en Panamá, ¿cómo han impactado las candidaturas independientes el sistema de alianzas en el país? No, yo te diría que tremendamente. Resumiéndote muchas cosas, te diría lo siguiente. El partido panameñista, ¿no?, que sufrió un desgaste y posiblemente alguna pérdida de votos, seguramente alguna pérdida de votos, después del fallecimiento de su líder histórico, Arnulfo Arias Madrid, en el año 88,
cosa que se ve reflejada en la elección del 89, en que los panameñistas se les priva del voto, de la papeleta panameñista, y se ven obligados a correr en alianza con el Liberal Nacional, y ahí había la percepción de que había un trasvase de votos del panameñismo histórico al Partido Democristiano, que de la alianza democrática o oposición civilista es el que más votos saca. Entonces, posteriormente, Mireya Moscoso de la alianza saca en el año 94 un 29%, cosa que superada en el año 99, cuando saca 46% aproximadamente, también en coalición, pero siempre coalición. Cuando corre el partido posteriormente, en el año 2004, saca 16% y encuentra lo que podría muy bien ser su verdadero piso de ese periodo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que al menos parte de eso que te llamaba un sector, un voto tercerista, ¿no? Ese voto que te comentaba, que mayormente provenía del civilismo histórico del opositor a la dictadura, que mayormente se identificaba con un discurso anticorrupción, ese votante, ¿no?, se veía a menudo en la necesidad de votar por la coalición panameñista. Alfredo Castillero Hoyos nos ha explicado que una de las fortalezas que ha tenido históricamente el Partido Panameñista ha sido ser el heredero del civilismo de finales de los 80. Lo que nos está diciendo es que la aparición de la libre postulación o de la sensibilidad independiente o del movimiento anticorrupción, como algunos le llamamos, ha afectado al Partido Panameñista. ¿Por qué? Yo creo que la clave está en una investigación que realizamos directamente con la politóloga de la Universidad de Buenos Aires, Marina Acosta, donde detectamos que ese movimiento anticorrupción, esa sensibilidad independiente, tiene una raigambre civilista. Por lo tanto, el crecimiento de la libre postulación necesariamente parece que está afectando al Partido Panameñista. Lo que dices, Harry, está muy en consonancia con lo que nos contaba Alfredo. Escuchémoslo. Lo que ocurre con la introducción de las candidaturas independientes, ¿no?, es que, y eso se ve principalmente con el voto por Lombana en la elección anterior, es que ese votante, que denomino tercerista, ¿no?, ya no siente la necesidad de canalizar su voto a favor del panameñismo y su coalición, y se siente libre de votar por otra candidatura. Y yo creo que va a pasar lo mismo ahora, ¿no? Es decir, creo que ese voto tal vez se disperse, seguramente se va a dispersar por la cantidad de candidaturas que hay. No hubo un quiebre en el sistema de alianzas clásico, que podemos ubicar en el 2009, con los cambios en el sistema de partidos hasta llegar a la incorporación exitosa de las candidaturas de libre postulación a la competencia electoral. Sin embargo, las alianzas siguen siendo muy importantes para ganar. Por ejemplo, esto se vio en las últimas 2 elecciones, y en la de 2014, sin el 8.7% que aportó el Partido Popular al candidato panameñista Juan Carlos Varela, este no habría ganado. Sí, mira, Yanina, y el asunto se ha complejizado mucho. Hay más incertidumbre y confusión en la población panameña simplemente porque el país de 1990 hacia acá ha cambiado y obviamente su política también. Aunque, a pesar de esos cambios, seguimos intentando entender y hasta predecir la posibilidad de alianzas utilizando el paradigmático caso de 1994 y en general de toda la década de los 90. Lo que pasa es que antes, Yanina, solamente había una fractura que era la más importante quizás, la de gobierno y oposición. Y esa fractura, gobierno y oposición, coincidía con la de autoritarismo, democracia, que fue con la que transitamos hacia la democracia precisamente con la invasión a Panamá. Actualmente, yo diría que parece haber al menos 3 fracturas que podrían ser las siguientes. Independientes y partidos, por un lado, gobierno y oposición, que es clásica, y la de martinelistas y antimartinelistas. También, aunque sea menos profunda, creo que tenemos que mencionar la fractura derecha-izquierda, que ayuda a entender por qué algunas candidaturas independientes o de libre postulación de izquierda
no se aliarían con otros independientes. Completamente de acuerdo, Yanina. Es también muy importante tenerlo en cuenta y nos ayuda a entender otras dinámicas que, aunque secundarias, le dan forma al actual sistema de partidos e independientes panameños. De cualquier forma, Yanina, hay otro asunto que siempre ha inquietado a los votantes. Podríamos llamarle los criterios, hablar de los criterios para definir quién es el candidato o la candidata presidencial que encabeza una de estas alianzas. En la década de los 90, hasta principios de los años 2000, eso estaba bastante claro. Había dos partidos dominantes, ya lo hemos dicho, el PRD y el Partido Panameñista, que articulaban las principales alianzas y casi incuestionablemente las encabezaban. Ya eso no es así. Por un lado, están las encuestas que nos dan información sobre la popularidad individual. Ese es uno de los criterios, es la popularidad individual de los posibles candidatos. Pero también se pone sobre la mesa la fortaleza del partido, entendiendo por fortaleza que este partido esté unido. Aquí las primarias posiblemente son el termómetro más importante. Otra de los criterios que se toman en cuenta es que ese partido o la organización de independientes tenga buena presencia territorial, es decir, que esté bien organizado, pero también cuente el financiamiento público disponible. Eso ya estamos hablando de lo que pasó en la elección anterior. Todos estos anteriores, los criterios que he mencionado, son criterios públicos, son conocidos, las encuestas, cómo está organizado el partido, el financiamiento público que reciben, pero hay uno que es bastante más opaco, que puede ser definitivo. Esa sería la capacidad de obtener financiamiento privado para la campaña, es decir, a qué candidatos apuesta el poder económico del país. Clarísimo, Harry, o sea, hay 3 niveles por lo que me dices. Encuestas, ¿no? ¿Qué popularidad tienen las candidaturas o partidos? Segundo, el aparato partidario, despliegue territorial y consolidación del partido. Y tercero, dinero, público y privado. Con esto creo que casi tenemos la imagen completa. Pero te propongo que escuchemos a Eugenia y Alfredo porque a ambos le hemos preguntado por las ventajas y desventajas de las alianzas. Entre sus ventajas, la más importante es la posibilidad de aumentar el número de votantes de cara al día de la elección y en consecuencia superar umbrales electorales. Además, si se piensa en una coalición estable, una coalición electoral consolidada, los partidos pueden mitigar sus debilidades y beneficiarse de las fortalezas de sus aliados. La ventaja es más o menos obvia, ¿no? Es, en esencia, el aumento de las posibilidades de llegar al poder, así puesto crudamente. Alfredo y Eugenia nos han confirmado algo que creo que hemos mencionado en otros episodios y que se reafirma en este episodio. Todas las normas electorales e incluso las dinámicas políticas tienen ventajas. Es eso lo deseable y es lo que buscamos, pero inevitablemente también tienen desventajas. Ellos nos los van a comentar y podremos entender mejor cuál es la dinámica real de las alianzas electorales. Uno de los principales riesgos, a mi criterio, es la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía si las coaliciones de gobierno no necesariamente vienen de alianzas electorales previas y hay dificultades para explicar a la base electoral estas alianzas y los alcances de las mismas. Las alianzas tienden a desdibujar las diferencias, ¿no? Entonces hay diferencias legítimas, ¿no? No me refiero a la diferencia mezquina, pequeña, la clientela, etcétera, sino diferencias con algún elemento ideológico, o ni siquiera hablemos de ideología, que aquí es muy difícil hablar de eso, pero quizás algún elemento de proyecto de país, ¿no? Claro, en una alianza eso se va desdibujando, a menos que sea una alianza basada en la ideología o el proyecto de país. Eso aquí es atípico. Y aquí es atípico, vuelvo y te repito, porque tradicionalmente, si te fijas, las alianzas han estado construidas en torno a la oposición a un actor político fundamental, típicamente populista, autoritario. Bueno, Harry, creo que tenemos la panorámica histórica, regional, de Centroamérica, cómo funcionan las reglas, tendencias y demás, pero estamos en el contexto
preelectoral de cara al proceso de 2024 en Panamá. ¿Cómo vienen las alianzas? Las alianzas nunca han sido fáciles. Posiblemente hemos dado la sensación de que en la década de los 90 todo era absolutamente ordenado y predecible, pero tampoco era exactamente así. Pero dentro de esas características que tenían las alianzas en la década de los 90, principios de los 2000, hoy son todavía, como hemos visto, bastante más complejas. Ya tenemos, al momento de grabar este episodio, un par de alianzas que están, digamos, anunciadas. Todavía hay tiempo para que eso deje de ser así, pero hablemos de las existentes. Ya se han unido, han declarado su alianza el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Eso se venía fraguando desde hace varias semanas, quizás algunos meses atrás. Pero creo que la pregunta para entender el significado de esa alianza es ¿qué fractura es la que prevaleció? Yo creo que la fractura que prevaleció para entender esta alianza es la de independientes versus partidos, porque sí hubo intentos de esos dos partidos, tendieron puentes hacia el candidato Ricardo Lombana del partido Otro Camino, que es parte de la sensibilidad independiente, aunque no esté utilizando la libre postulación. Hay otra alianza ya anunciada que también ha definido candidato a vicepresidente, que es la alianza entre del PRD con el partido Molirena. Ahí yo creo que es bastante sencillo porque es la alianza de gobierno y es la que ha prevalecido. Es gobierno, oposición, están digamos en la fractura clásica. No hubo, hasta donde sabemos, intentos serios de atraer a partidos de oposición o atraer a miembros o partidos de la sensibilidad independiente. Pero creo que el fantasma permanente dentro de todo este sistema de alianzas es si la fractura martinelistas, antimartinelistas es la que va a prevalecer. No se sabe bien todavía cuál es el futuro judicial del expresidente Martinelli, por lo tanto pareciera que las alianzas se están fraguando asumiendo que el expresidente Martinelli no sería candidato. Pero otro apunte al final, tú llamabas la atención sobre la fractura izquierda-derecha. Eso también nos ayuda a entender por qué hasta el momento la candidata de libre postulación, Maribel Gordón, no ha llegado a ningún entendimiento con Ricardo Lombana. Ambos, ella es independiente, legalmente independiente, Ricardo Lombana, teniendo un partido, pertenece a la sensibilidad independiente, pero hasta donde sabemos tampoco ha habido ningún diálogo entre ellos. Y es porque, básicamente, la candidata Gordón es una candidata de izquierda y la sensibilidad independiente tira más hacia el centro-derecha. Pues muy bien, una de cal y una de arena con esta panorámica, Harry. Por un lado, vemos que si empezábamos diciendo que hay una gran incertidumbre en el contexto electoral internacional, podríamos decir que hay determinados elementos que hacen que en Panamá esa incertidumbre sea incluso un poquito mayor. Por el otro, nuestros entrevistados de hoy nos han señalado que una de las desventajas de las alianzas es que, si bien por la positiva permiten ampliar la base de representación y alcanzar los números requeridos para ganar una elección y llegar al gobierno, por la negativa pueden ser efímeras, basadas en personalismos e intercambios materiales más que en cuestiones programáticas, pero por lo que dices, en Panamá las cuestiones programáticas también tienen algún lugar y están sobre la mesa. En cualquier caso, podemos decir que con estas reglas y estas tendencias, todo sugiere que habrá alianzas para rato. Así es, Janina, y creo que con esa frase ha quedado muy bien para terminar este episodio del puente. Hemos cruzado el puente, creemos que hemos ofrecido bastante información y criterios para entender las dinámicas de las alianzas actuales en Panamá, así que lo que nos queda es invitarles a buscar estos episodios del podcast El Puente en Spotify, en todas las plataformas y redes sociales del CIEPS. Y pues, habiendo dicho eso, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.